El concepto de hegemonía en Gramsci, una propuesta para el análisis y la acción política, escrito por Natalia Álvarez Gómez, aceptado en el año 2016 del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Introducción. Este trabajo busca comprender el significado del concepto hegemonía en la literatura de Antonio Gramsci, considerando al mismo central en la teoría del autor y un aporte para el análisis político. Se parte de la idea de que el italiano otorga una gran importancia a la ideología y a la dirección política y cultural cuando está pensando la categoría de hegemonía, alejándose del determinismo económico y restableciendo la relación dialéctica entre estructura y superestructuras. En el pensamiento de Gramsci, la política no puede ser entendida como un derivado de la economía. De este modo, propone la construcción de una nueva hegemonía que tome el poder y funde un nuevo Estado. La misma se basa en un amplio arco de alianzas, que no es la suma de demandas particulares, sino la amalgama de las luchas de todas las formas de opresión en una concepción ideológica común que las contenga. En la constitución de esta visión común toman un rol central los intelectuales orgánicos, articuladores de la teoría y la práctica política. No serán en Gramsci solo las propias contradicciones del capitalismo las que conducirán a su derrumbe, sino también las ideas, los intelectuales, el partido, la cultura, que tienen un rol importante que cumplir para la transformación. El concepto de hegemonía en Gramsci. El término hegemonía, cita, deriva del griego hegestai, que significa conducir, ser guía, ser jefe, o tal vez del verbo hegemonero, que significa guiar, preceder, conducir y del cual deriva estar al frente, comandar, gobernar. Por hegemonía, el antiguo griego entendía a la dirección suprema del ejército. En el tiempo de la guerra del Peloponeso se habla de la ciudad hegemónica que dirigía la alianza de las ciudades griegas en la lucha de entre sí. Fin de cita. Gramsci fue un marxista preocupado por ligar de modo inescindible su concepción teórica a la práctica, su lucha política a la vida moral. Como rescata José Arico, Antonio Gramsci, ante todo y sobre todo, fue un político práctico, y por ello no se puede comprender el análisis gramsciano si no se observa su condición de militante y dirigente de la clase obrera italiana. Antonio Gramsci fue un hombre de partido, interesado en la construcción del nuevo orden, del nuevo Estado, del logro de la hegemonía del proletario y del papel que deben jugar los intelectuales en este nuevo orden. También fue un analista de cómo la burguesía se mantiene en el poder, cómo ésta constituye o construye una hegemonía reproduciendo su patrón de dominación a través de la cultura usando como herramientas la educación, medios de comunicación, etc. Togliatti afirma que el pensamiento de Gramsci es un nuevo capítulo del leninismo. Así, se puede pensar este elemento de novedad del pensamiento gramsciano como emergente de la búsqueda de confrontar con el campo precedente de interpretación del marxismo, que da cuenta de la visión leniniana, pero que va más allá de ella. En este sentido, el qué hacer de Gramsci conlleva una exhortación al proletariado a salir del corporativismo y representar toda lucha contra la opresión de manera que pueda construir efectivamente una nueva hegemonía. Esto implica una relación indispensable entre ciencia y acción y el pasaje de una a otra. Dirección política, la importancia de los consensos. El concepto de hegemonía en Gramsci señala la dirección político-ideológica que forja la base social para la conquista del poder político y la construcción de un nuevo Estado. Un aporte significativo en este ámbito es el aspecto consensual que el italiano agrega al concepto para entender la dominación burguesa desde el Estado, al que define como hegemonía acorazada de coerción. A su vez, con la categoría de hegemonía, indica el modo en que el proletariado debe construir una nueva hegemonía, previo a la conquista del Estado y su posterior transformación. Así pues, la hegemonía solo puede elaborarse cuando una clase abandona su visión exclusivista de corporación.
Para ser capaz de gobernar como clase, el proletariado tiene que despojarse de todo residuo corporativo, de todo prejuicio e incrustación sindicalista, decía Gramsci en algunos temas de la cuestión meridional en Sacristán. Esto significa que el proletariado debe superar e incluir la lucha económica contra el patrón y el gobierno y articular cualquier manifestación de arbitrariedad y opresión, cualquiera que la clase o grupo social afectado. Para tener hegemonía, el proletariado debe sumar a la mayoría de clases subalternas, articulando y dirigiendo en este contexto un arco amplio de alianzas, es decir, de consensos. En Italia, Gramsci se refería al norte industrial con una clase obrera industrializada y al sur agrario con un fuerte predominio religioso, los campesinos. Asimismo, Gramsci nota que la clase dominante ejerce su poder no solo por la coacción, sino porque logra imponer su visión del mundo a través de la escuela, medios de comunicación, lo que favorece el reconocimiento de su dominación por las clases dominadas. De igual manera, busca consensos para asegurar su hegemonía, tomando a su cargo algunos de los intereses de los grupos dominados. La clase dominante, para hacer valer sus intereses, necesita, como decía Marx, presentar al Estado ante la sociedad como representante del conjunto del pueblo. Así, Gramsci afirma que el Estado encuentra su fundamento ético en la sociedad civil y, para este autor, cita, el Estado es concebido como un organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del mismo grupo, pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales. El grupo dominante es coordinado concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados, y la vida estatal es concebida como una formación y superación continua de equilibrios inestables entre los intereses del grupo fundamental y los grupos subordinados, equilibrios donde los intereses del grupo dominante prevalecen hasta cierto punto, o sea, hasta el punto en que chocan con el mezquino interés económico corporativo. Fin de cita. Por lo tanto, el proletariado, para construir un nuevo poder, su propia hegemonía, debe buscar consensos y alianzas entre todas las clases oprimidas que se unan en la negación al régimen burgués que los oprime. Cita: el proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consiga crear un sistema de alianza de clases que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora, lo cual quiere decir en Italia, dadas las reales relaciones de clase existentes en Italia, en la medida en que consigue obtener el consenso de las amplias masas campesinas, comprender las exigencias de clase que representan, incorporar esas en su programa revolucionario de transición y plantear esas exigencias entre reivindicaciones de lucha. Fin de cita. La alianza que descorporativiza el proletariado, pero que lo tiene como abanderado de lucha, implica plantear reivindicaciones que han estado aisladas en un programa único, en una única concepción contra la explotación burguesa que tiene conciencia para sí, siendo esta un elemento central en la hegemonía de su hegemonía. Dirección cultural y moral, la importancia de la lucha ideológica. Siguiendo lo desarrollado anteriormente, cita, en ningún país puede el proletario conquistar y conservar el poder con sus solas fuerzas, por lo tanto, tiene que conseguir aliados, o sea, tiene que llevar a cabo una política que le permita ponerse a la cabeza de las demás clases que tienen intereses anticapitalistas y guiarlas en la lucha por derribar la sociedad burguesa. Fin de cita. Por ello, en un momento cualitativamente distinto, específicamente político, evitando quedar atrapado por las limitaciones del estadio corporativista, el Partido Comunista debía articular un discurso que contenga demandas heterogéneas, pero que dentro del proyecto político, cultural e ideológico adquieren consistencia. Según el italiano, a través de la dirección cultural de la sociedad, construida mediante las instituciones educativas, religiosas, los partidos políticos, los medios de comunicación, etc., la clase dominante fortalece y consolida su predominio económico. De ahí la necesidad gramsciana de universalizar el campo de la acción política obrera. Solo así es posible derrotar a un enemigo que, cita,
no está presente exclusivamente en el aparato gubernamental, sino que se haya diseminado en todas las instituciones de la sociedad civil. Fin de cita. Así, la idea de hegemonía en Gramsci es presentada en toda su amplitud, operando no solo en lo político y económico, sino sobre todo en lo moral y lo cultural. Gramsci define cultura no como un saber enciclopédico, sino como, cita, organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. Fin de cita. Ahora bien, esto no se da de forma espontánea ni individual, sino paulatinamente. Se da primero por la reflexión de unos pocos y luego la de toda una clase. En este contexto, tanto cultura como política son definidas teóricamente desde la praxis política, mostrando una vez más la imposibilidad de desprender lo teórico de la realidad concreta. Gramsci enfatiza la necesidad de una profunda lucha ideológica para lograr la hegemonía. Esto implica una profunda reforma intelectual y moral de la sociedad y la construcción de una voluntad nacional popular que amalgame a sujetos diferentes, campesinos, obreros. Por ello, la construcción de la hegemonía va más allá de una simple alianza política de clases. Es necesario integrar en una visión común los elementos que definen a cada segmento de las clases subalternas. La cuestión no pasa por sumar partes autónomas y subordinadas a la visión del proletariado como clase fundamental, sino por producir una síntesis superadora de los intereses del conjunto de las víctimas del capitalismo, sin que por esto se anulen cada una de estas partes sustantivas. Por ello, es importante aclarar que para Gramsci, un grupo puede y debe ser dirigente antes de conquistar el poder gubernamental. Esta es una de las condiciones para la conquista del poder. Luego, cuando ejerce el poder, se convierte en dominante, pero debe continuar siendo dirigente. De lo contrario, deviene la crisis orgánica. Y aclara, cita, un grupo solo es dominante respecto a los grupos adversarios y es dirigente de los grupos afines y aliados. Fin de cita. Hegemonía es para Gramsci unidad entre teoría y práctica. Lo que caracteriza a las clases subalternas es la falta de unidad entre acción y teoría. Tales clases siguen siendo subordinadas hasta que se haya avanzado el proceso de unificación entre la acción y la teoría, entre la política y la filosofía. Como se observa, el concepto de hegemonía es una construcción compleja, que además de incluir una base material, es decir, de unificar y responder a demandas heterogéneas, implica un aspecto intelectual ideológico. Ahora bien, en Gramsci, la relación entre la estructura y superestructura no es mecánica ni automática, sino de ida y vuelta, dialéctica. De ahí que para el proletariado llegue a modificar sustancialmente su conciencia, es preciso que se modifiquen en un sentido radical las condiciones sociales que le dan sustento e inversamente para que las condiciones materiales se modifiquen, es preciso que las clases subalternas desarrollen una batalla intelectual y moral para construir su propia hegemonía. Para Antonio Gramsci, el unificador de teoría y política que debe realizar las alianzas y una reforma intelectual y moral es el partido, que debe ser quien atraiga intelectuales y los forme, el moderno príncipe. Se puede decir en este contexto que Gramsci es un lector de Maquiavelo atraído por el realismo político de su coterráneo. Lee a Nicolás Maquiavelo con una mirada política, siempre con ojos de político, no de académico que busca teorizar una ciencia abstracta, sino como fundador de partido, que busca líneas de transformación revolucionaria de la sociedad. De esta manera, es en el plano de la ideología en donde la clase obrera toma conciencia y ejerce su hegemonía, pero este proceso no se hace en abstracto, sino por efecto de una pura acción intelectual, sino que es producto de la experiencia política. La relación entre teoría y praxis política debe sintetizarse en la dirección de la clase obrera. Gramsci da una gran importancia en esta tarea a los intelectuales, que son los intermediarios entre la clase dirigente dominante y las bases. Estos operan especialmente en la sociedad civil y son un instrumento eficacísimo de la hegemonía.
Los intelectuales son los que permiten con su trabajo superar la visión no crítica de la masa. Es importante destacar que cuando un grupo social logra construir y alcanzar la hegemonía, se vuelve nacional, es decir, se universalizan concepciones fundamentales, las cuales deben superar los estrechos intereses corporativos. Por ello, cito, el concepto de hegemonía es aquel en el cual se anudan las exigencias de carácter nacional. Fin de cita. Así, en función de lo desarrollado, la hegemonía es la capacidad de unificar y mantener unido, a través de la ideología, un bloque social que es homogéneo y, al contrario, tiene profundas contradicciones de clase. La idea es impedir que estas contradicciones estallen, produciendo una crisis en la ideología dominante y su consecuente rechazo. Crisis que coincide con la crisis política, crisis de la fuerza que está en el poder. Cita: si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es dirigente sino solo dominante, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes creían. Fin de cita. La hegemonía constituye un bloque histórico, es decir, una unidad de fuerzas sociales y políticas diferentes, y tiende a mantenerlos unidos a través de una concepción del mundo que ella ha trazado y difundido. Cuando esta concepción entra en crisis la hegemonía. Hay crisis de hegemonía cuando se mantiene el dominio pero disminuye la capacidad, cuando la clase social que detenta el poder político no sabe ya dirigir, resolver los problemas de la colectividad, cuando la concepción del mundo que sustenta es rechazada y la clase subordinada se convierte en dirigente, cuando sabe concretamente solucionar los problemas, cuando su concepción del mundo conquista nuevos adherentes y unifica sectores sociales que se forman en torno suyo. En este sentido, cita, solo una firme unidad y una firme disciplina en el partido que gobierna el Estado obrero puede asegurar la hegemonía proletaria en el régimen de NEP, pero la unidad y disciplina no pueden ser en este caso mecánicas y obligadas, tienen que ser leales y de convicción. Fin de cita. Gramsci construye la categoría de hegemonía retomando el concepto de Lenin, mirando su contexto político y repensando la lucha del proletario para que éste logre tomar el poder y fundar un nuevo Estado distinto al Estado burgués hegemónico en ese momento. Cita: hegemonizar implica, dentro de su laboratorio mental, el de Gramsci, dirigir aliados mediante el consenso y el establecimiento con ellos de todo tipo de alianzas, compromisos, transacciones, acuerdos y ejercer la coerción sobre las clases enemigas. Supone pasar del momento económico corporativo al momento donde se construye un amplio arco de alianzas amalgamadas ideológicamente. Fin de cita. En conclusión, el concepto de hegemonía en Gramsci comprende la dirección político-ideológica de un amplio arco de alianzas logradas a través del consenso. Este consenso implica que el articulador de esta alianza, el partido para Gramsci, logra representar un conjunto de demandas heterogéneas que no son la suma de demandas en distintas clases, sino su amalgama en un proyecto político-ideológico que les da consistencia. Este proyecto es conducido por el proletariado. Por ello, el Partido Comunista debe superar su discurso de clase obrera corporativista y articular un discurso nacional y popular, pasar del momento económico corporativo al momento político hegemónico, donde se complemente y sintetice con otras demandas y percepciones ligadas a los otros grupos sociales subalternos, forjando así la alianza que permite gestar la voluntad colectiva nacional popular. Son los intelectuales los encargados de ayudar a generar la autoconciencia crítica en la masa. Estos son sus organizadores y dirigentes. El concepto de intelectual adquiere en Gramsci una significación nueva. No es el ya puro orador, el especialista, sino aquel que suma a estas características la cualidad de ser político, es decir, dirigente. Gramsci entiende que la toma de poder del Estado es necesaria como si así también constituir uno nuevo. Por ello considera que un grupo debe ser dirigente antes de lograrlo, es decir, debe ir construyendo su hegemonía, esto es, articulando consensos y dirigiéndolos. Una vez conquistado el Estado, la clase que lo logra tiene la dirección y la coerción, en consecuencia, es dirigente y dominante.
Ahora bien, cuando la clase social que detenta el poder ya no puede dirigir, cuando su ideología es rechazada, cuando se van desprendiendo los consensos. En síntesis, cuando no lleva adelante a la sociedad porque no puede responder a sus demandas, entonces se produce una crisis orgánica, una crisis estructural, que afecta a todo el bloque histórico, que incluye una crisis de hegemonía. Así, la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominio y como dirección intelectual y moral, unificando hegemonía, es decir, dirección de los consensos, y la dominación, o sea, la utilización de los elementos de coerción del Estado. La articulación de coerción y consenso, la tensión entre dirección y dominación, el análisis de hegemonía burguesa y de la nueva hegemonía popular son elementos teóricos que ayudarán a Gramsci a elaborar su concepto de hegemonía y a entender su realidad política presente. Así construye este concepto central en su pensamiento. Por lo argumentado, se puede decir que en Gramsci la acción y organización política desempeñan un rol más destacado que en la obra de Marx. No será para Gramsci solo las propias contradicciones del capitalismo las que conducirán a su derrumbe, sino también las ideas, los intelectuales, el partido. La cultura tienen un rol importante que cumplir para la transformación. La política no puede ser entendida como un derivado de la economía. Asimismo, en la obra de Gramsci aparece la necesidad de que el proletariado ocupe posiciones en el aparato estatal, intentando imponer su propio bloque hegemónico. La categoría de hegemonía se construye para el análisis y la acción política concreta, de allí el llamado de Antonio Gramsci un intelectual y un político. Cito: instrúyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo, organícense porque necesitamos toda nuestra fuerza. Fin de cita. Recuerda que la fuente de información se encuentra en la caja de descripción y muchas gracias por escuchar.